Buenos días, amigos televidentes. Buenos días. Qué bien que estamos aquí con ustedes para conversar un poco sobre algunos detalles de interés nacional. Obviamente, el interés nacional, hay dos temas fundamentales en este país que son del interés nacional. Uno es el proceso electoral y el otro es el caso de la desgracia de del virus, que de una u otra manera pone a la gente en una especie de, no vamos a llamar pánico, pero especie de incertidumbre. Las dos, son dos virus, uno político y el otro de salud. Pero nosotros tenemos que decir, vamos a referirnos un poco sobre el tema del virus de la política. Y es que en el día de hoy, hasta las 12 de la noche, el presidente Leonel Fernández, Luis Abinader, Guillermo Moreno, y no sé si el Partido Verde tienen, el Partido Verde no ha oficializado candidato a la presidencia de la República y no sabemos si cuál sería si el Partido Verde solo iría con candidatos al Poder Legislativo y Municipal. Incluso no hay muchos comentarios sobre la posibilidad de que un partido no vaya a las presidenciales y pueda ir entonces en las congresionales y en los municipales. No estoy claro en ese sentido, pero lo cierto es que los partidos, la Fuerza del Pueblo o el Partido Reformista que postula al presidente Leonel Fernández, más el PRM que postula a Luis Abinader y Guillermo Moreno, que queda evidenciado en cierto caso que se había rumorado de que Guillermo Moreno estaría apoyando al PRM. Pero hoy a las 12 de la noche vence el plazo para dejar todas las candidaturas presidenciales en orden jurídico debido a la presentación ante la Junta Central Electoral. El día de hoy es un día tenso. Supongo que nosotros estábamos acostumbrados cuando Balaguer, que esperaba los últimos minutos, usted veía en la Junta Central Electoral a los delegados con unos sobres manilas en las manos, muy bien custodiados, y cuando faltaban algunos minutos inmediatamente entregaban. Se trataba como un asunto de película, porque increíblemente, y perdonen la risa, pero ocurría que cuando hacían la nómina de los dirigentes que irían en el proceso electoral, en el camino hacia la Junta lo falsificaban, es decir, cambiaban, salían con un acuerdo de que serían fulano, fulano y fulano, pero los mensajeros, que eran mensajeros de alto nivel, hacían una paradita en el camino y por fulano, por Armando, ponían a Roberto y viceversa. Se hacían esos cambios y ya cuando ya no había tiempo de nada, incluso los candidatos se iban muy contentos porque lo enseñaban, mira, tú estás ahí, y vio que salió ahí en el camino. Entonces luego se puso la situación de que Balaguer instruyó que solo minutos antes tenía que tener alguien la custodia
de esa misión. Entonces eso se armaba porque así se pusieron casi todos, se armaba una tensión en la Junta Central Electoral mirando el reloj y ahí entregaban. Entonces, como decimos, el día de hoy, todo el transcurso del día en cualquier momento puede presentarse la entrega de la incógnita de el presidente Leonel Fernández y Luis Abinader con sus compañeros de boleta. Así que alerta, atento, porque eso puede ocurrir en el transcurso de hoy hasta las 12 de la noche. Y yo estoy seguro que va a ocurrir tarde, no va a ocurrir en el transcurso del día, va a ocurrir en la noche. Así que nadie ha sido este proceso tiene de todo, porque nadie ha podido adivinar a quiénes va a escoger Luis Abinader o Leonel Fernández. Nada certero, no hay nadie que yo sepa que haya dicho el candidato a la vice es fulano o fulana de tal. Eso está totalmente hermético. A lo mejor usted lo ha mencionado, en fin, no se sabe si es mujer, si es hombre, pero ahí tenemos indudablemente un jueguito de diversión, crea y bota atención porque hay muchos que nos divertimos con eso. En realidad, para mí es algo como una terapia de diversión, para otro es nerviosismo, en fin, y hay hasta apuestas que se hacen. Yo no sé cómo los jugadores de banca establecen una serie, arman tan rápido una serie de apuestas, pero se juega mucho dinero en este asunto. Un país de jugadores del azar, como la República Dominicana, pues aprovechan todo para eso. En ese mismo orden, el tema de las candidaturas, no sabemos tampoco qué ha habido con la definición pendiente, aunque se habló de una sentencia, la definición pendiente para el caso de Ramfi Trujillo. Parece ser que el caso de Ramfi Trujillo no se va a conocer favorablemente y eso pues podría traer alguna situación, algún eco de alguna importancia el proceso de Ramfi Trujillo, porque en el marco de la Constitución de la República hay una serie de cosas que no están claras, que se deja a lo interpretativo. Por eso es que yo soy partidario de que la Constitución de la República tiene que ser sometida a un estudio profundo, no para el tema de la reforma electoral, porque para muchos la Constitución se reformaría solamente para conocer el tema electoral. No, la Constitución hay que revisarla desde A hasta la Z y crear una forma que lleve la Constitución a una cirugía, pero a una cirugía reconstructiva que al mismo tiempo prohíba tocar esa Constitución, qué sé yo, por 50, 100 años, pero que podamos manejar esa reforma. Y quiero aprovechar para decir, claro, que yo nunca he estado de acuerdo en que la Constitución de la República se maneje en un cuarto con aire acondicionado, en un hotel, con una comisión que la escogen quien le dé la gana y dicen fulano de tal, fulanito de tal. No, yo pienso que la Constitución de la República debe tener acceso todo el pueblo, todo el pueblo. Y alguien me dice, ¿cómo se corrige, cómo se maneja? Muy sencillo. El país tiene 158 municipios, pues se abrirían 158 mesas de reformas en cada municipio.
y se convocaría a la gente y se formaría una serie de comités para que en cada municipio alguien opine sobre la Constitución de la República. Y eso debe ser un trabajo arduo, amplio, que luego se va reduciendo y luego algunas comisiones la van aterrizando, pero por lo menos debe tener 158 páginas para que verdaderamente el pueblo participe en la reforma constitucional. Si es que queremos verdaderamente instalar un sistema de democracia participativa y no es simplemente un discurso, una palabra, etcétera. Nosotros entendemos que la Constitución debe ser reformada totalmente desde la A hasta la Z. Y ojalá que nos hagan caso, que la reforma no favorezca a la gente de turno que puedan favorecerse en ese sentido, porque las reformas se hacen incluso para poner en vigencia de un tiempo a una parte. Solo hay que querer tener sentido común y entonces nosotros así podemos decir que participamos en una verdadera reforma. Y por último quiero decir mi aporte personal, que en la reforma debe contemplarse la idea de que el presidente de la República se le extienda el periodo presidencial a 5 años. No estoy diciendo en este momento, sino en la reforma, a 5 años en vez de 4, y que se prohíba ahí mismo que no se pueda reelegir, pero sí que ese presidente saliente 5 años después pueda de nuevo presentar su candidatura. Eso es algo que lo planteo como un punto de ciudadano de nuestra situación. De todas maneras, señores, el programa de hoy va a ser un programa muy especial porque nos vamos a despedir en este momento para dejarles a ustedes algunos trabajos documentales sobre el problema de todo lo que se ha venido discutiendo desde el principio de la República, si se quiere, que es la versión de que los Estados Unidos siempre quiso convertir a la República Dominicana en un estado norteamericano, o por lo menos arrendar parte, la bahía de Samaná, a la República Dominicana. En eso estuvieron envueltos algunos funcionarios y gobernantes de los Estados Unidos con dominicanos, pero todo eso con más detalle, quédese ahí para que usted lo vea, un documento que no es común y que solo sentido común se lo deja a ustedes en este día para que ustedes aprendan a evaluar y al mismo tiempo a descifrar las razones por las cuales en este momento todavía la incidencia de aquella época persisten en la República Dominicana. Así que mañana estaremos de nuevo con ustedes, naturalmente, en un espacio de sentido común, como siempre. Hasta entonces. Esta es la historia de por qué los Estados Unidos querían tener a la República Dominicana como un nuevo estado y por qué los dominicanos no lo querían. El 14 de abril del 1865, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por el actor John Wilkes Booth mientras estaba viendo una obra teatral. Pero el complot de asesinato no solo fue en contra de Lincoln, sino también contra varios en su gabinete. Por eso, al mismo tiempo, a solo unas cuadras del teatro, el joven Lewis Powell entró en la casa del secretario de Estado William Seward y lo apuñaló varias veces en la cara y el pecho. Pero Seward sobrevivió de manera casi milagrosa, aunque con su cara deformada por el resto de su vida. Al mismo tiempo, un tercer intento de asesinato al vicepresidente Johnson también falló y, acto seguido, Johnson llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. La muerte de Lincoln fue un golpe duro, tanto para el país como para Seward, quien fue un amigo cercano de Lincoln.
Además, la muerte de su esposa unas semanas después y su recuperación de las puñaladas obligó a Seward a tomar unas vacaciones. Así que se fue a donde todos van de vacaciones para recuperarse, al Caribe. Ahora, las razones de él para visitar el Caribe eran no solo para recuperarse. Después del asesinato de Lincoln y el atentado contra su propia vida, Seward estaba convencido más que nunca de que Dios había destinado a los Estados Unidos a expandirse por todo el continente. Y el primer paso sería crear estaciones de carbón para barcos. Los buques de guerra de Estados Unidos fueron entre los más poderosos del mundo, gracias a su blindaje, su armamento y su velocidad. Aunque eran híbridos, es decir, usaban tanto el viento como motores para su impulso, la entera fuerza naval dependía del carbón para alimentar los fuegos que crearon el vapor que impulsaban los motores. Eso significaba que la distancia que un barco podía viajar dependía de cuánto carbón podía llevar. Seward sabía que si Estados Unidos iba a expandir su imperio al Caribe para enforzar la llamada Doctrina Monroe, que estipulaba que todos los países del continente americano estaban bajo la protección de los Estados Unidos, aunque lo quisieran o no, las fuerzas navales deberían establecer estaciones de carbón en lugares estratégicos. Comenzó sus negociaciones con uno de los lugares más importantes en el Caribe en este tiempo, la isla de Santo Tomás. Desgraciadamente, un huracán causó mucho daño a la isla y solo unos días después, un gran terremoto la destruyó aún más. Y como si eso no fuera suficiente, un tsunami terminó de arrasar con la isla. Ahí sí que no lo tenían fácil ellos. Pero al mismo tiempo, Seward, astuto como era, había también iniciado negociaciones para adquirir otro lugar muy cotizado, la península de Samaná. Desde el tiempo de Cristóbal Colón y su gente, quienes fueron los primeros europeos en descubrirla, Samaná ha sido un centro de atención. Fue aquí que tuvo lugar la primera pelea entre europeos y americanos, bueno, es decir, los taínos. Fue aquí que Colón dijo que había caníbales. Y el lugar donde hoy existe el pueblo de Santa Bárbara de Samaná llamó la atención en particular por su ubicación geográfica. Se podría decir que es una bahía dentro de una bahía. Por tal razón, es un punto excelente para anclar barcos, protegidos de tormentas y ataques militares. Además, queda frente al Canal de la Mona y la ruta de barcos del Atlántico al Caribe. Los planes más tempranos que se conocen para la explotación de la región vienen de parte del general francés Jean-Louis Ferrand, gobernador de Santo Domingo, quien desarrolló el plan de convertir el lugar en un gran puerto para la Armada francesa y llamarlo Puerto Napoleón. Los franceses hasta comenzaron a repartir la tierra entre sí como un bizcocho. Pero la invasión haitiana canceló estos planes y Ferrand, se suicidó cuando se vio atrapado por las fuerzas de Dessalines. Entonces, 70 años después de Ferrand, Francia nuevamente mostró interés y Seward se quería adelantar. Aunque inicialmente la idea fue solo alquilar la península, o por lo menos el puerto, está claro que Seward tenía la anexión del país entero en mente. Muchos dicen que fue por interés personal o en apoyo de inversionistas norteamericanos que ya estaban en el país, pero sea cual sea la razón, el gobierno de Cabral rechazó sus ofertas. Aunque habían mostrado interés inicialmente, al fin y al cabo fallaron en contra, ya por el mero hecho que Cabral no era la clase de persona de vender su patria. Ahora, quizás para asegurar su legado, Seward siguió buscando nuevas tierras para los Estados Unidos. Como no podía tener ni a Samaná, ni a la República Dominicana, ni a El Toyo, que era San Tomás, entonces dirigió su vista hacia el norte. Cuando Rusia estaba dispuesta a vender unas tierras por ahí, Seward fue crucial en la adquisición y luego la creación de un nuevo estado, Alaska. Pero la idea de Seward de la expansión norteamericana hacia el Caribe llegó a ser popular en los próximos años. Pero como Cuba y Puerto Rico estaban en manos españolas, el único lugar hacia donde podían expandir, sin guerra, fueron unas islas individuales y la Hispaniola. Negociantes estadounidenses como Joseph W. Fabens habían hecho inversiones en la República en esperanza de que algún día llegara a ser un estado, y otros usaron la ley del guano para robarse islas frente a la costa, como la isla de Navassa y Alto Velo, la famosa isla de Caca. De caca. Pueden ver el video sobre esta aquí. Pero no fue hasta que Buenaventura Báez regresó del exilio y llegó a ser presidente que se reanudó la cuestión.
Baez no tardó en contactar a Seward y las negociaciones comenzaron de nuevo. Bajo Johnson como presidente norteamericano no llegaron a ningún acuerdo, porque Johnson tenía su propio lío político. Pero cuando Ulysses S. Grant llegó a ser presidente, él tomó la idea como un proyecto personal, un proyecto que casi le costó la presidencia. Bueno, Grant tenía varias razones para querer empujar la anexión. Vio la necesidad de una estación de carbón en Samaná, vio las muchas inversiones estadounidenses que ya existían y supo de la colonia de afroamericanos exesclavos que se establecieron en Samaná y se imaginó que podría ser un lugar para más exesclavos mudarse y así reducir la tensión racial que persistía después de la guerra civil. Además, vio el potencial industrial del país, tanto para la exportación de cosas como azúcar y café, entre otros, pero también en la minería y otros recursos. Y claro, tuvo el fuerte apoyo de Baez. Con el dinero del alquiler de Samaná, Baez planeaba resolver la deuda externa, así como armar el país contra Haití. Dique. Y la opción de llegar a ser un estado también sería una protección en contra de invasión. Bueno, el razonamiento de Baez no fue sin precedentes. Solo unos años antes, la República de Texas había llegado a ser su propio país, pero por el constante miedo de una invasión mexicana, decidieron unirse a los Estados Unidos, llegando a ser el estado de Texas. Bueno, es posible que Baez esperaba lograr algo similar, para así poder proteger su país como el gran ciudadano y patriota que pretendía ser. O por lo menos, esta fue la impresión que le quiso dar a Grant. Pero Grant también era medio tigre. Él mandó a su confiado amigo, el general Babcock, para evaluar la situación del país. Ahora, no sorprende que Babcock regresó con un reporte muy positivo de los beneficios de una anexión, ya que él tenía inversiones en el país. Con Babcock como intermediario, Grant y Baez firmaron un tratado de anexión, junto con una convención para el arrendamiento de Samaná. El esquema que Sodo Tigre planearon fue el siguiente. Grant iba a presentar el tratado de anexión al Senado. Si por si acaso el Senado no ratificaba a favor de la anexión, Grant entregaría la convención de arrendamiento para por lo menos conseguir Samaná como una estación de carbón. Mientras tanto, Baez iba a efectuar una votación para ver la opinión del pueblo dominicano para demostrarle al Senado estadounidense que todos estaban de acuerdo. Y lo más notable, Grant le prometió protección militar de inmediato. Y así fue que poco después del acuerdo entre Grant y Baez, una flotilla de buques de guerra zarpó hacia la costa dominicana. La República Dominicana estaba en vía de llegar a ser el 37º estado de los Estados Unidos, aunque fuese a fuerza de cañones. En el último video vimos por qué y cómo el presidente norteamericano Ulysses S. Grant tramó anexar la República Dominicana como el 37º estado de los Estados Unidos de América. Pero mientras todo esto pasaba en Norteamérica, ¿qué pasó en la misma república en reacción a estos planes? Los 6 años de Baez fueron marcados por una tiranía sangrienta terrorífica. La suma del número de los exiliados y expulsados del país fueron varios cientos. Los prisioneros políticos fueron miles y el número de los fusilados por oponerse al caudillo Baez eran incontables. Pero, como con todas las tiranías, Baez también contaba con un apoyo fanático popular. Fuese por necesidad o miedo, o por honestamente estar en acuerdo con el punto nodal del programa de Baez, la anexión de la República Dominicana a la República de los Estados Unidos, y en especial, la venta de Samaná. Baez sabía que en todo el Caribe no existía otro lugar tan único como Samaná. Una combinación perfecta de geología y geografía ubicada en el centro del Caribe, Samaná ofreció un lugar ideal para bases navales militares y comerciales, un Gibraltar caribeño. España, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Alemania y especialmente los Estados Unidos, todos habían mostrado interés en un momento u otro. El potencial monetario de Samaná era inmenso. Así que Baez usó Samaná como su arma diplomática para convencer a sus seguidores de que la venta de Samaná podría resolver todos los problemas del país. Además, sabía que la venta y posible anexión le daría más poder y beneficios, así como protección militar.
Pero la oposición a sus planes surgió tan pronto que él llegó a ser presidente. Varios de los líderes de la restauración se encontraban en exilio en San Tomás. A un año del terremoto y el tsunami que habían arrasado con la isla, el lugar siguió siendo el centro comercial del Caribe. Desde aquí se podían coger vapores pasajeros a casi todas partes del mundo, por lo que habían comunidades de expatriados de todos los lugares del Caribe. Fue aquí que José María Cabral, Gregorio Luperón y Pedro Antonio Pimentel se reunieron. Aunque Cabral y Luperón no concordaban en muchas cosas, sí estaban de acuerdo de que no deberían permitir el avance yanqui. Solo 2 años antes, los dominicanos se habían liberado de España y de Haití unos 24 años antes. ¿Tantos sacrificios solo para ahora entregarlo todo a los norteamericanos? Al mismo tiempo, en las regiones sur y norte del país, surgieron las primeras rebeliones armadas dirigidas por Timoteo Ogando y José Cabrera. Aunque las rebeliones contra Báez surgieron en todas partes del país, fue en el sur que se dieron la mayoría de las batallas y confrontaciones. Estimulados por estos primeros combates, los militares dominicanos decidieron de trasladarse hacia el país aliado de los combatientes antibaecistas, Haití. En Haití, el general Nizam Sajé había tomado las armas en una revolución contra el presidente Salnave. Sajé estaba teniendo éxito y, como amigo de Luperón, ofreció su ayuda a los combatientes antibaecistas. En intercambio, los dominicanos ofrecieron ayudarle a su campaña contra Salnave, y por eso fue Cabral quien más tarde capturó a Salnave y lo entregó a Sajé. En ese tiempo, cientos de dominicanos, incluyendo Luperón, combatieron contra las fuerzas de Salnave junto a las tropas de Sajé, bajo el Pacto de San Marcos, un acuerdo que Luperón y Sajé habían firmado de apoyo mutuo. Gran parte de la guerra contra Salnave se peleó a bordo de barcos. Sajé tenía el acceso a parte de la flota de naves haitianas, así como varios barcos mercenarios estadounidenses. Así que Sajé le ofreció a Luperón prestarle un velero, pero Luperón sabía que si tendría que defender a Samaná contra una flota norteamericana, necesitaría algo más rápido que un velero. Haití no fue su único aliado. El apoyo antibaecista vino de varios lugares en el Caribe, muchos de ellos ilustres exiliados dominicanos. Hasta Juan Pablo Duarte expresó su desaprobación desde el exilio en Venezuela. Un apoyo fuerte vino de Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria de Puerto Rico. Todos veían en el expansionismo norteamericano una amenaza para la independencia de los pueblos caribeños. Si Grant anexaba la República Dominicana, ¿sería el próximo paso anexar Haití y después Cuba? ¿Puerto Rico? ¿Dónde pararía? Betances apoyó los esfuerzos de Luperón con dinero originalmente destinados a la revolución puertorriqueña, y con ese dinero, Luperón compró al nombre del cónsul haitiano en San Tomás el Telégrafo, un corredor de bloqueo de unas 500 toneladas. Los corredores de bloqueo son naves mercantiles de alta velocidad, diseñados para correr y escapar de bloqueos militares. Lo que no tenía en blindaje, lo tenía en velocidad. Solo había que añadir unos cañones y sería un buque de guerra de alta velocidad. Mientras tanto, en el puerto de San Marcos, en Haití, Sajé había comprado con parte de la cosecha haitiana de café de este año cañones, artillería, fusiles, balas y pólvora, y repartió este armamento entre el Telégrafo y sus propias fuerzas. Luperón y más de 30 compañeros abordaron la nave en San Marcos, armados con varios cañones y artillería. Luperón fue el general de la expedición y su lugarteniente fue un joven de unos 23 años de edad llamado Ulises Erox. Alzando la bandera haitiana, Luperón zarpó hacia la costa dominicana, comenzando las famosas hazañas del Telégrafo. Aunque Luperón duró solo un poco más de 2 meses combatiendo las fuerzas de Báez desde el Telégrafo, sus acciones llegaron a ser leyendas. Combatió varios barcos de Báez al mismo tiempo, se escapó de las fuerzas norteamericanas, atrapó a otras naves y bombardeó Puerto Plata. En una ocasión lograron conquistar Samaná y establecer un gobierno provisional ahí. Un truco común que usaron para acercarse a sus presas fue el cambio de banderas. Salieron con la bandera haitiana, ya que legalmente la nave fue registrada como haitiana, pero al atacar muchas veces usaron la colombiana y hasta la británica. Por sus acciones, Báez lo etiquetó internacionalmente de pirata, un crimen tan serio que si alguien de cualquier país atrapaba a la nave, todos a bordo recibirían la pena de muerte.
Por eso Luperón evitaba enfrentarse a la flota entera de los Estados Unidos, ya que el jefe de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, el contraalmirante Joff, ordenó a sus buques de apresar la nave, pero Luperón les sacó la vuelta y nunca nadie logró atraparlo. Finalmente, en julio del 1869, fuerzas británicas lograron apresar la nave en la isla Tórtola bajo la carga de piratería, solo que Luperón ya no estaba a bordo y la nave había sido transformada en un buque mercantil y vendido a un dueño nuevo. El caso legal que se armó entre el dueño nuevo y la corona británica todavía está registrado. Al fin y al cabo, el juzgado analizó las acciones de Luperón y decidieron que Luperón no fue un pirata, sino revolucionario, y el telégrafo no un barco pirata, por lo cual la corona no tenía derecho sobre la nave. Años más tarde, cuando Luperón fue presidente, también tuvo la oportunidad, durante un almuerzo con la reina Victoria de Inglaterra, de defender sus acciones a bordo del telégrafo. Luperón había decidido que las acciones a bordo del telégrafo no tuvieron el efecto deseado. Además, solo fueron él y unos 30 compañeros, no suficiente para realmente poder desembarcar tropas, y mantener un vapor no fue fácil y además costoso. Como Cabral rehusó ayudarlo, Luperón y su tripulación se quedaron en Barahona, sacando todo el armamento y despachando la nave a Tórtola para venderla. En los siguientes años no había descanso para Luperón, Cabral y los otros rebeldes, ya que, según las propias palabras de Luperón, la verdad fue que la mayoría de los dominicanos estaban más que contentos de dejarse anexar. Y eso no fue solamente por los buques norteamericanos anclados frente a las costas de las ciudades dominicanas, desplegando su poder y su apoyo por Báez. Con todas las dificultades, constantes rebeliones, políticos corruptos, quizás, ¿por qué no mejor vamos a hablar inglés? La Confederación Dominico-Haitiana también perdió fuerza. Por su apoyo a los rebeldes, Saget, ahora presidente de Haití, fue personalmente amenazado por un comandante estadounidense y un buque frente a Puerto Príncipe, y aunque siguió apoyando a sus aliados dominicanos en secreto, sí prometió no meterse con los Estados Unidos. Las fuerzas de Báez comenzaron a usar las banderas dominicanas y estadounidenses juntas, y contando con el apoyo moral de los cañones norteamericanos, Báez convocó un voto público para dar a los dominicanos la oportunidad de expresar su voluntad respecto a si el territorio dominicano sería agregado a los Estados Unidos o no. De los 300,000 dominicanos que vivían en la isla, unos 50,000 tenían el derecho de votar y unos 16,000 salieron a votar. El resultado fue de casi 16,000 a favor y solo 11 en contra. El pueblo dominicano había hablado. Querían llegar a ser estadounidenses. Báez recibió el primer depósito del dinero prometido para Samaná, $100,000 en efectivo y 50,000 en armamentos, un valor de casi $3 millones hoy en día. Además, Grant planeó sobornar a Luperón con unos $500,000, más de 9 millones en valor de hoy en día, para que dejara de resistirse y aceptara la anexión. Mientras tanto, el general Babcock llegó a Samaná a bordo del vapor Albany y después de ocupar a nombre de los Estados Unidos, izó ahí la bandera estadounidense. Por primera vez, la bandera de las barras y las estrellas volaba sobre tierra dominicana. El esquema de Báez y Grant de tomar posesión del país estaba por cumplirse. Solo faltaba una cosa: el apoyo del Senado estadounidense. Varios en su partido estaban de acuerdo, ya de por sí. Solo le faltaba convencer a unos cuantos más. Por eso el presidente Grant visitó personalmente a Charles Sumner, un senador poderoso. Grant sabía que si tenía el apoyo de Sumner en el Senado, la anexión se iba a dar. Es curioso pensar, con todo el complot de parte de Báez y Grant, las acciones de las fuerzas navales frente a la costa, el apoyo de Haití y de Puerto Rico, las hazañas de Luperón a bordo del telégrafo y la guerra de Cabral, al fin y al cabo, todo dependía de Sumner. Grant salió de la reunión con Sumner convencido de que tenía su apoyo y estaba seguro de que Luperón tomaría el soborno. Sin duda, 1870 iba a ser el año en el cual la República Dominicana llegaría a ser el 37º estado de los Estados Unidos.
En los últimos 2 videos vimos de por qué los Estados Unidos querían tener a la República Dominicana como un estado de los Estados Unidos y por qué muchos dominicanos se resistieron a una anexión. Pero, ¿por qué rechazó el Senado la propuesta al fin y al cabo? ¿Y qué efecto tuvo esto sobre el país? El general en gran parte responsable por ganar la guerra civil de los Estados Unidos fue Ulysses S. Grant. Grant es recordado como un buen general y un presidente decente, pero él fue más militar que político. Por eso muchos de sus proyectos políticos nacieron de su mente militar, incluyendo la anexión de la República Dominicana. Grant nunca estaba solo en sus planes de anexión. Tenía de su lado a varios otros co-conspiradores, como el general Babcock, el general Casno y el coronel Fabens, además de otros que compartían intereses financieros en la República Dominicana. Porque, al fin y al cabo, todo se trataba de ganancias monetarias para individuos. Alguien se quería volver rico. Los deseos del pueblo dominicano fueron secundarios. El 17 de enero de 1870, Grant oficialmente presentó el Tratado de Anexión al Senado de los Estados Unidos. En los siguientes 5 meses, el Senado debatió el caso. Varios argumentos en contra de la anexión contenían sentimientos racistas, especialmente de los senadores del sur. El fin de la guerra fue el fin de la esclavitud, pero no el fin del racismo. Con miles de ex-esclavos en su medio, los estados sureños crearon leyes para por lo menos restringir sus derechos. Por ejemplo, en Mississippi llegó a ser ilegal el matrimonio interracial, a pena de muerte. Y ahora Grant estaba proponiendo que este estado de negros debería tener los mismos derechos que los blancos. ¡Ni loco! Pero el aspecto racial también fue usado en pro de la anexión, y que esto solidificaría la unión por medio de extender los ideales estadounidenses al Caribe, y quizás más luego a otras partes del mundo. Grant personalmente argumentó que los dominicanos deseaban ser parte de la unión, que anhelaban la libertad y derechos que ofrece ser parte de los Estados Unidos. Un voto en el país, organizado por Baez, había comprobado eso. Después de unos meses de debates en el Senado, reuniones cerradas y discusiones en la prensa, finalmente le tocó al senador Charles Sumner. Sumner fue el más poderoso y Grant sabía que su opinión podría cambiar todo, pero estaba seguro de que Sumner estaba de su lado. Sumner argumentó en contra de la anexión, y a Grant casi le dio una sirimba. El junio 30 de 1870, el Senado rechazó la propuesta con 28 votos en contra y 0 a favor. Este llegó a ser el primer cañonazo en una guerra interpartidaria entre Grant y Sumner, la cual creó una división en el Partido Republicano. Aunque traicionado por Sumner y con el rechazo del Senado, esto no fue el fin para Grant. El estratega todavía le quedaba su plan B. Grant organizó una comisión de investigadores y periodistas que visitaron la isla para una vez más evaluar la situación. Incluyó a Frederick Douglass, un reconocido reformador social, abolicionista, orador, escritor, estadista y ex-esclavo. La primera parada de la comisión fue en Samaná, donde visitaron la colonia de ex-esclavos afroamericanos. Douglass dio un discurso explicando la situación. Viendo el resultado de la guerra civil y observando a este ex-esclavo siendo tratado por los otros miembros blancos como uno de ellos, les dio esperanza de que las cosas habían cambiado, y la comunidad se mostró muy a favor de la anexión. Las próximas paradas de la comisión fueron en varios lugares de la República Dominicana, y tuvieron reuniones con Baez en Santo Domingo, visitando y documentando todo. Ahora, Grant entendió que uno de sus obstáculos más grandes fue el inspirador Gregorio Luperón. Mandó a un representante a sobornar a Luperón con $500,000 para pagar los gastos de la revolución, lo que equivaldría a unos $9 millones hoy, el título de gobernador general de la isla de Santo Domingo y un sueldo anual de $50,000, casi $1 millón hoy. Un soborno tan pero tan bueno que ningún político lo rechazaría. Solo que Luperón no era político. Diplomática y poéticamente, Luperón encargó al representante a decirle a Grant que las opiniones sinceras y honradas y el verdadero patriotismo ni se vendían ni se compraban, que él, como patriota dominicano, cumplía con su deber y lucharía hasta morir en defensa de los derechos y de la independencia de su patria.
Luperón siguió en esta lucha, aunque no tuvo que hacerlo hasta morir. Otros de sus compañeros sí dieron sus vidas. Si no fue en plena batalla, fueron luego fusilados como prisioneros de guerra, y en el caso de los que sobrevivieron las batallas, muchas veces terminaron con heridas y lesiones permanentes. Ulises Erox, por ejemplo, perdió el uso de su brazo derecho. La Guerra de los 6 años de Báez es recordada como una guerra civil, una de las pocas veces en la que dominicanos mataron a dominicanos en batallas sangrientas. El número exacto de los muertos es desconocido, pero debe estar en los miles. Una tragedia de la cual hasta Charles Sumner se había dado cuenta. Aunque el reporte de la comisión fue en pro-anexión, no le sirvió a Grant. En la guerra interpartidaria, Sumner lanzó su último cañonazo en contra de Grant y la anexión el 27 de marzo de 1871. Un discurso en el Senado de casi 3 horas de duración, titulado Violaciones del Derecho Internacional y Usurpación de Poderes de Guerra. El problema principal de esta cuestión entera no fue si el país debería ser un estado o no, dijo Sumner, sino la manera de cómo Grant y Báez lo habían tramado. Acciones militares por medio de las Fuerzas Armadas deben ser dirigidas por el Senado y no por un presidente. Según Sumner, virtualmente todos los actos militares que las fuerzas navales hicieron a órdenes de Grant para Báez fueron ilegales. La razón tras tener un Senado y un Congreso es para que un presidente no tenga estos poderes. De otro modo sería una dictadura, no una presidencia. Y ahí no fue que paró el boche que Sumner le dio a Grant. Acusó a Grant y su gente de especulación de guerra, querer lucrarse al costo de la nación dominicana, en fin, lo acusó de corrupción. Relacionó los actos de Grant con la historia bíblica de la viña de Nabot. Llamó a Báez un usurpador, un tirano y un monstruo, quien estaba ignorando los deseos del pueblo y solo quería enriquecerse a sí mismo. El pueblo dominicano, dijo Sumner, realmente no deseaba ser anexado, e igual como el país soberano de Haití, tenía el derecho de mantener su soberanía y su libertad. ¿Y el voto público llamado por Báez? Todo un fraude. Báez se había aprovechado de las fuerzas navales norteamericanas, usándolas para pelear su guerra contra su propio pueblo, contra Cabral y contra Luperón. En particular, llamó atención a la manera de cómo Báez usó las fuerzas navales norteamericanas para amenazar a Haití con guerra. Eso le molestó personalmente porque Sumner y Abraham Lincoln habían sido cruciales en apoyar la decisión del gobierno estadounidense en reconocer la independencia de Haití. Si los Estados Unidos obligaban a fuerza de cañones a los dominicanos a aceptar la anexión, los Estados Unidos no hubiesen sido mejores que España, la cual solo unos años antes había intentado lo mismo. El incentivo de la Revolución Americana, la revolución que inspiró la Revolución Haitiana, Dominicana, Francesa, Peruana e incontables otras revoluciones, fue el deseo de no ser parte de un imperio, el deseo de ser libres. Libres de poder tomar sus propias decisiones, pagar sus propios impuestos y no tener que responder a un gobierno o rey sentado del otro lado del mundo. Añadir a la República Dominicana, que quizás luego a Haití, Cuba o a Puerto Rico, significaba quitarles a los ciudadanos de estos países, sean blancos o negros, esta libertad e independencia tan celebrada por los estadounidenses. Sumner, por defender la soberanía dominicana y haitiana en el Senado estadounidense, es recordado por los dominicanos y los haitianos como un héroe. Hasta una avenida en Santo Domingo lleva su nombre, así como una avenida en Puerto Príncipe. Para muchos, esto fue el fin de la cuestión, pero no para Grant. El 28 de diciembre de 1872, el gobierno de Báez logró firmar un convenio con la Samaná Bay Company of Santo Domingo, una compañía privada que de repente surgió y se ofreció a pagar $150,000 al año por 99 años. Sin vacilar, Báez le concedió a la compañía soberanía total sobre la península entera, así como la bahía, porque como fue una compañía privada y no el gobierno de otro país, no estaba vendiendo la patria, solo alquilando una tierra con vista al mar para unos yanquis poner una casa de veraneo, o un resort, o una estación de carbón, lo que sea. No sorprende que esta compañía tenía el apoyo de Grant y por tal el gobierno norteamericano, aunque fuese indirectamente. Animado por finalmente haber logrado el arrendamiento, Báez lanzó una serie de nuevos ataques contra la llamada Revolución Azul, liderada por Cabral y Pimentel. Además, cambió la Constitución a sus especificaciones personales, creó su propio dinero y en general siguió haciendo los líos que hacen los dictadores.
Por ejemplo, la votación en pro de la anexión realmente había sido un fraude total. Báez solo permitió que votaran unos cuantos baecistas y, para dar la apariencia de legitimidad, pidió a unos 11 amigos de votar en contra. La verdad es que en los campos del país, la gran mayoría de la población no entendía bien qué era lo que estaba pasando de por sí. Eso explica por qué Luperón se quejó de que la mayoría no estaban interesados en pelear con él en contra de la anexión. No entendían ni de qué se trataba. Muchos estaban tan desconectados del mundo que ni sabían que existía un país llamado Estados Unidos, o qué es lo que era una disque anexión. Báez se aprovechó de la ignorancia de muchos, de la codicia de otros, y al resto los controló con amenazas. Pero, tarde o temprano, todo dictador llega al punto de que tiene que amenazar hasta a sus amigos para mantener el control. Y con el avance de los revolucionarios azules y el fallo de la anexión, muchos baecistas cambiaron de opinión sobre su caudillo. En particular, el general Ignacio María González y otros generales rojos comenzaron a conspirar en contra de Báez, no solo entre sí, sino eventualmente con los revolucionarios azules, Cabral, Luperón y Pimentel, lo que llegó a ser la coyuntura decisiva de la guerra. La fórmula con la cual los conspiradores deseaban subvertir la guerra fue por medio de permitir que un baecista llegara a ser el líder de la revolución. Eso significaba que Cabral, Luperón y Pimentel debían ser removidos. Los tres líderes concordaron. Aunque habían sido cruciales en la guerra, Cabral, Luperón y Pimentel dieron un último sacrificio para la patria, por medio de abandonarla hacia un exilio voluntario. El general baecista Ignacio María González fue nombrado líder de la revolución y las dos facciones se unieron. Enemigos llegaron a ser hermanos de nuevo. González y las tropas unidas marcharon a Santo Domingo y el 2 de enero de 1874 Báez renunció como presidente y salió al exilio. Este fue el fin de su gobierno y la guerra de los 6 años. González llegó a ser el líder de la República Dominicana y uno de sus primeros actos fue disolver el contrato de la Samaná Company. Grant, enfurecido, logró mandar un buque de guerra para amenazar a los dominicanos, mientras que la Samaná Company demandó al gobierno dominicano, pero todo sin resultados. Samaná quedó en manos dominicanas, Báez estaba en el exilio y Grant casi perdió la presidencia. Después de una carrera ilustre, su intento de la anexión de Santo Domingo es recordado como la vergüenza más grande de su gobierno. Casi 30 años después, el 15 de febrero de 1898, la nave norteamericana USS Maine explotó en el puerto de La Habana, lo que inició la guerra hispano-estadounidense. Ahora más que nunca los Estados Unidos necesitaban una base militar en el Caribe, y el actual presidente de la República Dominicana, Ulises Erox, estaba más que dispuesto de venderle Samaná. Pero bueno, esto ya es otra historia, y termina con el asesinato de Erox. Al final, los norteamericanos no necesitaban a Samaná. Los Estados Unidos ganaron la guerra contra España y tomaron posesión de las últimas tierras españolas, las Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y con eso, finalmente tenían su territorio en el Caribe y el comienzo del Imperio Americano.